Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes, con los participantes, pues, a esta jornada de capacitación, estas reuniones, donde, bueno, el agradecimiento en primera instancia a CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por hacernos la invitación una vez más y compartir, pues, en esta sesión, igual de importante como los muchos que venimos trabajando o que venimos tratando acá en este evento, ¿sí? Muy bien. Antes de comenzar, pues agradezco la participación de todos los que están conectándose por el Facebook. Así es que haremos el seguimiento también de sus consultas, sus preguntas, y trataremos en lo posible de absolver cada una de las dudas, ¿no? De modo que podamos generar un aprendizaje significativo de lo que vamos a conversar, pues, a lo largo de estos minutos. Bien, mientras esperamos, hagamos un pequeño preámbulo de pronto a esto que vamos a conversar pues el día de hoy. Eh, Sin embargo, quiero compartirte este pensamiento que en la búsqueda de información que tuve para poder construir estas láminas que voy a presentar, me pude, reconocer. Hay un pensamiento muy interesante que menciona o dice lo siguiente: la mejor estrategia administrativa, la mejor estrategia dentro de las empresas es la de conocer a vuestros colaboradores, a vuestros trabajadores. ¿Sí? Podamos dentro de la empresa de pronto, generar alguna serie de estrategias de venta, estrategias comerciales, estrategias de gerencia. Sin embargo, la mirada a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores dentro de la empresa, creemos que es sumamente importante. De hecho, parte fundamental, como creo que es conocido por todos, son los trabajadores, son los colaboradores. Entonces, este tema creo yo que calza adecuadamente, perfectamente, en un contexto en el cual venimos atravesando, ¿no? En un contexto donde las emociones, donde la actividad emocional, la percepción psicológica muchas veces ha sido pues, influenciada por el confinamiento, por la situación de pandemia y la crisis pues, sanitaria que atraviesa nuestro país. Eh, Igual de importante es también hablar pues, de los sentimientos, hablar de las sensaciones y sobre todo del estado emocional que los colaboradores tenemos dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque somos humanos, sentimos, ¿okay? Transformamos esos sentimientos también y eso se ve reflejado evidentemente pues, en las decisiones que tomamos a nivel de la empresa. ¿Sí? Muy bien, con este pequeño preámbulo, presentarme una vez más, bueno, si es que existe alguna dificultad de pronto con el tema del retorno de audio, siempre por el Facebook también hago el seguimiento, ¿no? Sí, justamente acá me comentaban que hay algunos problemas con el audio. Bueno, un poco para resumir lo que venía comentando a manera de preámbulo. Decíamos que darle una mirada al colaborador, al trabajador dentro de la empresa, creemos que es sumamente importante, ¿no? Conocer un poco el tema de sus emociones, ¿no? Y es más, que nosotros mismos, quizá como gerentes o la persona que va a asumir la gerencia, también reconozca que somos susceptibles de diferentes estímulos que en el contexto, pues, nosotros venimos experimentando. Y por eso es que las emociones o la gestión de emociones es un tema muy trascendental, es un tema que nos abre paso al conocimiento de la parte sustancial y sobre todo la parte importante de la empresa, que es el recurso humano como tal. Muy bien. Bueno, en esta sesión, en esta jornada, en esta clase, vamos a conversar un poco sobre algunos conceptos básicos, obviamente, de la gestión de emociones. Existirá una siguiente sesión donde ya trataremos a fondo algunas estrategias ya operativas que podemos nosotros realizar dentro de la empresa, dentro de la organización. Esta sesión preambular quiere darle una mirada a las definiciones, a las generalidades, buscar un poco la literatura de pronto de las ciencias administrativas explicando este concepto o este tema de la gestión de emociones. Bien, me permito presentar esta encuesta, ¿no? O esta tabla estadística que, bueno, por Datum Internacional, esta es una encuesta de este año a raíz, pues, de la situación de aislamiento que venimos atravesando. Miren, si notamos esta encuesta, Datum, pues, hace un estudio aleatorio con un grupo determinado de personas, de peruanos, obviamente, y se les hace algunas consultas sobre los sentimientos que ellos están experimentando a raíz del confinamiento, a raíz del aislamiento social.
obviamente impuesto por la pandemia del coronavirus, ¿no? Y hay unos datos muy importantes, o hay quizá una estadística muy preocupante en el tema de que, miren, casi 2/3 de los participantes de esta encuesta, o sea, el 64%, dijeron tener la sensación de estar preocupados. Obviamente, ¿no? Todo el mundo, pues, siempre experimenta ese tipo de sensaciones. Bueno, un 31% de los encuestados manifiesta estar estresado, que también es otro sentimiento, otra emoción que experimentamos quizás con este confinamiento. Pero solo un 10%, ¿no?, de los encuestados manifiesta tener la sensación de felicidad, que por obvias razones, pues, se ha visto un tanto influenciado. Este dato o este cuadro que acá dejo yo el link para mayor amplitud, ¿no? Para mayor amplitud de pronto del cuadro, este dato, eh, muy al margen de los números, hay un trasfondo importante. Es decir, que los seres humanos o que las personas, pues, respondemos a los estímulos del contexto. La situación textual indirectamente influye en nuestros estados emocionales y eso se manifiesta en una situación psicosomática en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Se ha visto casos también de colaboradores dentro de la empresa, de trabajadores dentro de la organización, que han tenido la sensación física, quizá de pronto algunos conatos de estrés o dolores externos, ¿no? A raíz, pues, justamente de todas estas sensaciones que vienen atravesando. Entonces, miren, esto nos deja la siguiente reflexión ya para pasar al concepto y pasar de pronto a la parte ya teórica, la parte técnica de lo que venimos a conversar. La reflexión es que de alguna u otra manera eh, creo yo que es tiempo de darle una mirada constructiva, una mirada significativa a nuestros colaboradores, ¿no? Ver en ellos quizá esa capacidad que tienen, sobre todo la necesidad emocional que a veces experimentamos, ¿no? Muchas veces el tema del vacío, los problemas un tanto existenciales que pueden ocurrir. Si bien es cierto, la empresa, cuyos fines lucrativos creo que ellos son preponderantes, obviamente, y lo dice la teoría de la administración, pero también es importante, también es válido, ¿no? Una situación analítica de cómo estamos emocionalmente, ¿no? De cómo estamos a partir de las sensaciones, de las emociones. Todo esto constituyen las habilidades que un gerente debería tener. Ya en una sesión anterior hablábamos un poco de las habilidades gerenciales como tales y habíamos enumerado una serie de cuestiones técnicas, ¿no? El conocimiento técnico de pronto del concepto de la administración, de la empresa, la gerencia, etcétera. Pero también una habilidad importante era el de reconocer en los colaboradores esa necesidad de emociones o esos problemas de pronto a nivel de sus emociones. Así es que, de alguna otra manera, creemos pues que este tema pues calza muy bien con lo que venimos atravesando en este contexto, ¿sí? Muy bien. Si se tiene algunas consultas, no se preocupen, tenemos ahí el chat del Facebook, ¿no? Para poder hacer el seguimiento. Y de pronto al final ya de la presentación, pues resolveremos algunas dudas o algunos comentarios. Muy bien. Esta lámina resume algo que nosotros conocemos. Así es que no es un conocimiento nuevo, sin embargo quiero ponerlo a cotación ahora un poco para aterrizar y ya de lleno al concepto de la gestión de las emociones. Cuando hablamos nosotros de organización, tenemos que citar primero los 4 elementos fundamentales, ¿no? Hablamos de los elementos materiales, ¿no? Que constituye de pronto todos esos aspectos ya como el tema de pronto de los recursos materiales que pueden estar dentro de la empresa, inmateriales, el entorno y bueno, y sobre todo, y acá he puesto énfasis, el tema de los elementos, de elementos humanos, es decir, las personas o los que somos parte dentro de la organización. Ahora, cuando hablamos de elementos o recursos humanos, pues obviamente tenemos que citar una serie de indicadores como el comportamiento, los estados de ánimo de los colaboradores y sobre todo las emociones. Miren, ve y miren lo vital que es esto de las emociones, esto del comportamiento, esto de la parte actitudinal que manejan o en este caso pues demuestran los colaboradores dentro de la empresa. Y el otro aspecto que sin duda hay una relación, diríamos, casi bidireccional
es el aspecto del entorno o del contexto, ¿no? Que es la y decimos que la influencia del contexto, donde interactúan las personas y por ende la organización. Hace poco pues escuchábamos nosotros que las empresas obviamente pues están asumiendo una serie de plan de contingencia a raíz de estas situaciones de pandemia que venimos atravesando, porque el contexto ha transformado esta nueva convivencia a nivel de la empresa, a nivel de la organización. Y queramos o no, esta forma de actuar de la empresa dentro del contexto involucra pues directa e indirectamente también a los colaboradores. Es decir, diríamos a todas las jerarquías, no solamente a los colaboradores, sino también pues a los proveedores, a los gerentes, a los altos mandos, etcétera. Entonces, por ese aspecto y por esa situación también ya inmediata, ¿no? Porque no podemos soslayar esto de las emociones, y tenemos, y es importante, creo yo, darle pues una mirada un tanto constructiva, ¿sí? Muy bien. Eh, pero, ¿qué son las emociones realmente? Nosotros sentimos emociones, ¿no? Es parte de la habilidad pues, que tenemos las personas. Por ejemplo, si nosotros presenciamos una noticia un poco desafiante o triste, pues genera una serie de emociones, ¿no? Una serie de reacciones internas que de alguna u otra manera surgen porque, bueno, quizás por un constructo familiar, por un constructo social, ¿no? Pero básicamente es una reacción psicológica. Obviamente que no todas las personas reaccionamos a los estímulos de la misma forma, de la misma manera, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque nuestras influencias, nuestro contexto, todo el conjunto de saberes previos quizá configuran a la persona en diferentes estadios, diferentes ritmos, diferentes formas de percepción, diferente idiosincrasia, diferente estabilidad emocional también, ¿no? Algunas personas suelen ser un poco más estables emocionalmente y por ende una reacción o una sensación de pronto de desafío, de miedo, de ira o de tristeza, lo experimentan de la mejor manera que de pronto otras personas que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de reacciones. Entonces, por ese motivo es que las emociones o conceptualizar, escuche, conceptualizar el término emociones, pues la literatura nos va a brindar vasta información, ¿no? Una información muy extensa, pero básicamente coincidimos, ¿no? En estos que voy a mencionar a continuación. Se dice que las emociones son la forma en la que nuestro cuerpo responde ante los estímulos. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Es la forma, es cómo asimilamos quizá los estímulos del contexto. ¿No? Y ojo que esto de los estímulos, ¿no? De alguna u otra manera también hay una teoría social, ¿no? Para hablar de los estímulos, para hablar un poco de las interacciones sociales también. Pero bueno, estos estímulos pueden ser pues táctiles, auditivos, visuales, olfativos o gustativos. Esto una primera definición básica de emociones, ¿ok? Entendida como la forma en la que nuestro cuerpo responde a estos estímulos, ¿no? Estos estímulos que nosotros siempre estamos en constante relación. Otro concepto interesante que vislumbramos en esta lámina es que las emociones son reacciones que todos experimentamos, obviamente, ¿no? Nadie está exento de experimentar este tipo de reacciones, este tipo de emociones. Por ejemplo, la alegría, ya lo dije, la tristeza, el miedo, la ira, la presión también dentro del trabajo, dentro de la empresa, dentro de la organización, el autoritarismo, que también podría ser pues otra sensación al cual nosotros podamos responder con un estado emocional quizá un tanto desafiante también, ¿no? No todas las personas pues trabajan en una situación bajo presión, o a veces no sabemos manejar muy bien ello. Ha habido el caso, por ejemplo, dentro de nuestra experiencia, cuando conversábamos con colaboradores, ¿no? Y esto es un dato verídico, con colaboradores de empresas, ¿no? Aquí, bueno, obviamente miren, antes de la situación de pandemia, pues mencionaban que el trato, por ejemplo, ¿no? El trato de los altos mandos, de las jerarquías dentro de las empresas, los estresaba, ¿no? Es más, muchos de los índices de baja productividad de los colaboradores tenían que ver con las emociones que se generaban dentro de las empresas, imagínense. Y esto no es un concepto nuevo, esto ya venimos viendo desde las escuelas tradicionales de la administración, desde la escuela clásica. Hay todo un paradigma ahí. A mejor clima organizacional, ¿cierto?
no sé, de pronto un mejor trato, obviamente que la gestión de emociones de los colaboradores sentimos que va a ser más productiva, sentimos que va a ser más realista, más significativa, y por ende su nivel de productividad también, pues, obviamente va a aumentar, ¿no? Bueno, estas sensaciones o estas emociones son conocidas por todos, ¿no? Por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Sí, estimados participantes, a veces el estudio de las emociones suele ser tan complejo, suele ser tan complejo. No pasa solo con el tema de sentir, en el tema de tener esas reacciones ante diferentes estímulos. No, también tiene algo de complejo. ¿Por qué motivos? Porque a veces, ¿no? Y esto es quizás la idea fuerza que vamos a tener en esta presentación, a veces nos cuesta, ¿qué cosa? Manejar adecuadamente nuestras emociones. Nos cuesta manejar adecuadamente nuestras emociones. No sé cuánto nos ha pasado que a veces ante una situación nosotros reaccionamos de una manera premeditada, ¿no? Y después de algunos minutos, pasado el momento crisis, el momento cumbre o el momento de éxtasis, que así lo llaman muchos psicólogos, luego empiezas a reflexionar y dices, ¿no? ¿Por qué tuve esta reacción? ¿Se encuentra? ¿Por qué motivos? Porque a veces nos cuesta un poco manejar esta situación. Muy bien. Bueno, y a nivel pues de la organización, ¿no? Ya un concepto ya un poco más administrativo, este concepto supone mi respuesta de lo que sucede dentro de la organización. En términos de las jerarquías, en términos de las políticas empresariales, etcétera, es mi respuesta, miren, mi respuesta a lo que sucede dentro de la organización. Muy bien, así es que todo esto tiene que ver con el tema de las emociones. Así es. Muy bien, estimados participantes, de hecho, las emociones no es que sean buenas ni malas en sí, ¿ok? Porque hay una literatura de pronto que clasifica las emociones como una situación un tanto negativa. No, los colaboradores tenemos emociones, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos meses, ¿no? Cuando conversábamos pues con el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, ¿no? Muy conocida aquí en Lima, Lima Capital, buscábamos los informes, ¿no? Los informes de pronto de los colaboradores, y muchos de los colaboradores pues citaban al Departamento de Recursos Humanos, especialmente pues al Departamento de Psicología, para conversar un poco. Y a veces los gerentes o los altos mandos satanizamos esa idea o esa necesidad de las emociones por el hecho de que yo necesite conversar con alguien, por el hecho de que yo requiera ser escuchado, porque no me siento o siento algo dentro de mis emociones que no lo estoy comprendiendo, entonces no quiere decir pues que sea un mal colaborador. Por el contrario, tengo la capacidad de gestionar mis emociones y reconocer de alguna otra manera que tengo una necesidad emocional y quiero una respuesta y quiero una ayuda. ¿Se dan cuenta? Entonces yo pongo esta analogía. Eh, yo creo yo que un colaborador, ¿no? Si bien es cierto, tiene muchas sensaciones, muchas sensaciones. Creemos que el buen colaborador es aquel que no dice nada. Creemos erróneamente, ¿no? Que el buen trabajador es aquel que de pronto no menciona o no es capaz de opinar cómo se siente, simplemente se dedica a producir. Ese es un concepto que de alguna otra manera queremos desterrar, ¿sí? Y si el colaborador dentro de la empresa menciona o es capaz de pronto de abrir sus emociones, de abrir o reconocer pronto que tiene algunas sensaciones que necesita manejar, entonces como que satanizamos, disculpen, ese comportamiento y creemos que no es así, no es así. Y por el contrario, ¿no? Si yo reconozco mis emociones, creo yo que tengo la capacidad de autogestionarme y por ende de que mi productividad, de que mi desempeño dentro de la organización, y no solamente en términos monetarios, sino en términos estadísticos, ¿no? Sino en términos sociales, mi desempeño adecuado dentro de la organización sea el más correcto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, por eso es que las emociones no es que sean buenas ni malas en sí, ¿ok? Simplemente son las reacciones, ¿no? Y es bueno reconocerlas también. Existen dos componentes importantes para estudiar esto de las emociones, ¿no? El primer componente es la sensación subjetiva, obviamente, que es algo que está dentro de tu ser, que tú estás sintiendo, ¿sí? Algunos colaboradores, por ejemplo, mencionan que es una sensación inexplicable.
puede suceder. Y eso también es parte de las emociones. ¿Verdad que sí? Esa sensación que a veces es un poco difícil de describir, ¿no? Pero lo que sí de pronto podemos manifestar, lo que sí se puede percibir en un primer análisis es las manifestaciones externas, que es el otro componente. ¿Sí? Y bueno, ya más o menos vas adivinando de pronto a qué se refiere. La manifestación pues externa, básicamente lo damos a relucir mediante nuestro lenguaje verbal y no verbal. Sí, estimados participantes, escuchen, sucede lo siguiente, es que de alguna u otra manera, ¿sí? Las emociones se manifiestan en nuestro lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, en un discurso, por ejemplo, en una conversación que tienes con tu colaborador sobre un tema, ¿sí? Cuando de pronto no te mira fijamente a los ojos cuando vas conversando algo, o cuando agacha constantemente la mirada también, es una manifestación externa del tema de sus emociones. Está experimentando una serie de cosas, ¿no? Que obviamente quizá por un temor o quizá de pronto por algún tipo de circunstancia no lo dice, pero lo manifiesta, ¿no? Y no solamente en el lenguaje no verbal, sino también en el lenguaje verbal. Cuando hay de pronto ciertas contradicciones en lo que manifiesta, en lo que menciona. Entonces, miren, siempre creo yo que va a existir manifestaciones externas que van a relucir, que van a denotar, que van a denotar cómo te sientes emocionalmente, ¿sí? Y a ese plano de análisis, o como gerentes, ¿no? O como personas que vamos a tener pues un cargo dentro de la empresa, deberíamos llegar, ¿no? Deberíamos concretar. Entonces, esos componentes trabajan o van de la mano, lo subjetivo y la manifestación externa, ¿no? Que son pues estos dos componentes que tienen las emociones. Muy bien. Con respecto a las funciones que cumplen las emociones dentro de las personas, pues de alguna u otra manera vamos a enumerar tres. De hecho, las emociones nos disponen para la acción. Claro que sí, porque en un primer plano está el hecho de percibir. Yo percibo la sensación, quizás tengo un sentimiento de miedo, ¿ok? Un sentimiento de alegría, ¿ok? Estoy teniendo esa emoción de alegría, pero después en el siguiente plano yo tengo que actuar, yo tengo que reaccionar. Si tengo miedo, pues, ¿qué hago? Voy y me protejo o de pronto busco, no sé, alguna alternativa para salvaguardar mi integridad, de pronto. Es así. Si yo tengo la sensación de ira, ¿qué hago? Bueno, si de pronto lo veo por el lado negativo, pues o exploto, ¿no? Y si lo veo por el lado de la gestión de las emociones, pues me autocontrolo, me autodisciplino, me automotivo, en fin. Entonces, las emociones nos disponen para la acción. Debemos entender ese concepto, ¿sí? Bueno, lo que va a permitir obviamente adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a lo que estamos sintiendo. O sea, debería haber una consecuencia entre la acción que vamos a demostrar y lo que estamos sintiendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, el otro aspecto o la otra función que vamos a enumerar acá es que nos permiten socializar, pues, ¿no? Socializar con conductas apropiadas, obviamente, ¿no? Así es que eso también es otra función que cumplen las emociones dentro bueno, dentro de las personas, dentro del ser humano. Y por último, nos sirven para motivar. Entonces son tres funciones: acción, ¿ok? La socialización y el hecho de bueno, en este caso la motivación. La motivación. Motivarnos, quizá alguna actitud consecuente a lo que estoy sintiendo. Miren, ¿ah? Motivarnos a una actitud consecuente a lo que estoy sintiendo. Muy bien. Así es que esta lámina creemos que vislumbra la parte del concepto. Así es. Muy bien. Tenemos también algunas definiciones desde las ciencias administrativas, ¿no? Que justamente creo yo que es la parte que nos interesa un poco conocer también. Y vamos a citar a tres autores acá, tres autores que son muy conocidos de pronto dentro de la literatura de la administración, dentro de la literatura de la organización misma. Bueno, Dunia Samame, ¿okay? Que tiene un libro muy interesante. En la parte final de mi presentación dejo un listado de bibliografías, ahí podríamos visualizar un poco, la parte conceptual, ¿no? Los aportes de Dunia Samame,
que ella menciona un concepto muy interesante, ¿no? Muy interesante relacionado al tema de las emociones. Habla del empresario, ¿no? Un empresario que tiene una vida emocional estable, miren, estable, puede transmitir una visión de trabajo conjunto. Ok, y ello se refleja en buen clima organizacional. Entonces, para Dunia Samamé, las emociones tienen que ver directa y estrechamente con el clima organizacional dentro de la empresa. Y creo que es un concepto adecuado, ¿no? Creo que es un concepto que es muy conocido por todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el empresario o el gerente, ¿no?, que tiene una vida emocional estable es capaz de transmitir una visión de trabajo en conjunto, es capaz de transmitir la noción de competencia, la noción de pronto de tranquilidad o estabilidad emocional. ¿Por qué motivos? Porque nosotros somos conscientes que los gerentes, que los altos mandos dentro de la empresa son ejemplo, pues. ¿Mm? Son ejemplo. Y de alguna otra manera, como vemos al gerente, al empresario como ejemplo, sus colaboradores también serán pues el reflejo de la situación emocional que ellos están, bueno, que los gerentes están experimentando en ese momento. ¿Sí? ¿Será por eso que, señores, hablamos de estilos de gerencia o formas de gerencia o tipos de gerencia? ¿Mm? ¿O estilos de liderazgo? Claro que sí, ¿no? Y creo que aquí pues en CAMEX se han visto muchas conferencias sobre esos temas también, que hoy no vamos a tocar obviamente. Pero, jóvenes, miren, miren qué importante o qué cierto es lo dicho por esta autora Dunia Samamé, que el empresario, ¿no?, es capaz de transmitir una estabilidad, una visión de trabajo de acuerdo a la estabilidad de sus emociones. Muy bien. Jean-Marie Rubin tiene otro concepto muy trascendental también. Ella nos dice que la emoción, ¿no?, o las emociones, pues no surgen simplemente como una reacción frente a algo, miren, ¿ah?, sino que tiene una intencionalidad. Es decir, busca la satisfacción de una necesidad producida dentro de la organización. Claro que sí. Este concepto supone ya o supone en una primera dimensión el reordenar nuestras emociones. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, para buscar la satisfacción de una necesidad. Se supone que si yo experimento una sensación, por ejemplo, de temor o de miedo, ¿no?, una situación de miedo, entonces mi organismo se predispone a satisfacer indirectamente esa necesidad de miedo. Entonces es necesario que yo refleje las emociones. ¿Mm? Me hacían una consulta, por ejemplo, yo recuerdo cuando dictamos pues, un taller muy similar del tema de las emociones, y decía lo siguiente, y me decía, ¿no?, Wilfredo, ¿qué tan peligroso es el tema de reprimir nuestras emociones? ¿Mm? Hay un concepto muy criollo, hay un concepto muy nuestro, muy peruano, que quizá ustedes mucho lo conocen, ¿no? Y es un poco de pronto gracioso, ¿no? Y mencionan así, ¿no? Que los varones, ¿qué dicen? Los varones no lloran, algo así, ¿no? Entonces es un concepto que de alguna otra manera induce a la represión o el hecho de reprimir otras emociones ante diferentes estímulos. ¿Mm? Y miren, las emociones es parte de la necesidad también. Si yo tengo una sensación de temor, o como vuelvo a repetir, o una situación de tristeza, de pronto, no sé, un sentimiento de pena, entonces creo yo que es necesario experimentarlo y no reprimirlo. Claro, quizás por un tema de un constructo social voy a tener quizá un poco de vergüenza, no lo sé, y algunas personas terminamos reprimiendo pues nuestras emociones. Pero miren, el concepto dice bien claro, es una reacción frente a algo. Así es que, estimados participantes, creo yo que el hecho de reprimir nuestras emociones, el hecho de reprimir esas sensaciones que nosotros tenemos, creo que a la larga puede generar un problema, ¿no? Un problema. Así es que no reprimamos tanto quizá lo que sintamos, ¿no? Muy bien. Michael Porter, muy conocido también dentro de la literatura de la administración. Él habla de las emociones positivas, por ejemplo. Miren, ¿ah? Las emociones positivas del colaborador dentro de la organización supone una buena organización, estabilidad laboral, reconocimientos y la visión misma de la empresa. Entonces, Porter ya es un poco más técnico en el concepto. Él dice, señores, la emoción o las emociones positivas de los colaboradores irán en estrecha relación si la empresa se siente bien, si la empresa responde adecuadamente a las necesidades, si hay un reconocimiento, si hay de pronto una estabilidad laboral, si de pronto hay una política administrativa importante y
y trascendental que ponga al colaborador pues, como un sujeto, una persona sumamente indispensable o importante dentro de la empresa. En síntesis, si la empresa está bien, ojo, en todos sus planos, ¿ah? En todos sus aspectos, no solamente en el aspecto monetario, sino en todos los aspectos de jerarquía, organización, una política salarial adecuada, una estabilidad laboral, etcétera. Si la empresa está bien, el colaborador también se supone que demostrará emociones positivas, positivas. Miren, entonces 3 conceptos dentro de la administración que creemos que es sumamente importante. Muy bien. Bien, y quizá el autor que va a marcar la diferencia y de alguna otra manera lo vamos a citar mucho, ¿no? A lo largo de esta presentación, es Goleman, ¿no? Es Daniel Goleman, que en su libro, justamente de Inteligencia Emocional, un libro muy conocido, que en su momento fue un bestseller y de hecho hasta ahora en la mayoría de estudios de administración siempre pues es un libro de cabecera, ¿no? Es una literatura de cabecera. Diríamos que él habla bastante, ¿no? Del tema de gestionar las emociones. Muy bien. Él explica lo siguiente, dice que el éxito de una persona no depende del intelecto o de los estudios académicos que dispone, miren, sino de su inteligencia emocional, que según el autor, escuchen, es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y de los demás, para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. Creo yo que este concepto pues es sumamente directo, es un concepto aceptado cuando hablamos de gestión de emociones, cuando hablamos de inteligencia emocional. El éxito de una persona, estimados participantes, dice, no depende del intelecto y tampoco de los estudios académicos, sino de qué? Ajá, sino de la inteligencia emocional que demuestra, que demuestra. Muy bien, y esto nos supone, o de pronto nos deriva al siguiente concepto, ¿y qué es inteligencia emocional? Entonces, según la primera dimensión, inteligencia emocional es la forma correcta, la capacidad de dominar nuestras emociones, de gestionar nuestras emociones. ¿Se dan cuenta? De modo que no nos bueno, no haya una sensación de arrepentimiento de pronto después de demostrar las actitudes, después de la emoción. Porque acuérdate, después de una situación de emoción corresponde una actitud, una acción. ¿Se acuerdan las láminas anteriores que hablábamos de las funciones? Acción, ¿se acuerdan? Motivación, obviamente. Entonces, jóvenes, la inteligencia emocional supone manejar estas emociones, que en primer plano no es malo sentirlas, así es que es una cuestión natural que sintamos miedo, sintamos pena, sintamos cólera, sintamos de pronto ira, sintamos odio. Sí, no es... Bueno, de hecho, el ser humano pues es una construcción vital de varios aspectos, ¿no? Tan complejos a veces. ¿Ok? Pero Goleman es muy directo en esto. Señores, si usted sabe manejar sus emociones, entonces estamos hablando de una inteligencia emocional. ¿Ok? Muy bien. Y esta inteligencia emocional que Goleman hace referencia, pues ya en la siguiente parte de su definición, nos dice que es muy importante porque nos ayudan a manejar bien las emociones que sentimos y sobre todo tener relaciones más productivas con quienes nos rodean, con quienes nos rodean. Entonces, eso último sería el efecto inmediato a la correcta gestión de en este caso, de las emociones. Si yo gestiono adecuadamente mis emociones, entonces tendré buenas relaciones interpersonales, buenas interacciones con el contexto y con las personas que nos rodean, se sentirán muy bien también, ¿sí? Así es que miren el concepto que de alguna otra manera dentro de la empresa creemos que es muy vital. López y Arango ya afirman lo siguiente, dice pues que la inteligencia emocional es la capacidad de dominar, miren, ojo, dominar, no reprimirlas. Acá hay quizá de pronto no queremos de pronto contradecirnos con lo que estamos mencionando. Cuando hablamos que es la capacidad de dominar, es decir, adecuar un mejor comportamiento, no se trata de reprimir acá, ¿sí? De dominar las emociones y configurar rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el altruismo. El altruismo. La gestión emocional o la inteligencia emocional supone también que las otras personas o que de pronto mi prójimo, ¿no? Mis compañeros dentro de la empresa también tienen o experimentan sensaciones de la misma manera que yo, ¿sí? Y supone también la empatía, ¿no? Aceptar quizá y comprender. Mm.
Bueno, consiste en saber reconocer lo que se siente, controlar respuestas emocionales, aprender a automotivarse y a entusiasmarse con lo que se quiere. Claro que sí, todo esto, estimados participantes, tiene que ver con la inteligencia emocional. Que reconozcas en una primera etapa cómo te sientes, que de pronto admitas que estás teniendo esa sensación y que no la reprimas, número uno. Número dos, admitas de pronto que las demás personas dentro de tu contexto pueden experimentar la misma sensación que usted, solo que en diferentes manifestaciones, ¿no? Porque hace rato dijimos que las personas no asimilamos de la misma manera una sensación. Tenemos diferentes estilos de manifestación psicosomática de pronto de lo que sentimos. ¿M? Por eso ponía el ejemplo. Algunos de pronto el miedo nos puede aterrar tanto que podría bloquearnos en alguna actividad. Algunos el miedo podríamos manejarlo muy bien, que podríamos tomarlo como un desafío y como un impulso de pronto a seguir adelante. Y es como nosotros percibamos de pronto esa sensación. ¿Sí? Bueno, en esta lámina ya definimos ya pues con gran preponderancia de pronto este concepto de inteligencia emocional, ¿sí? Que recordemos es la forma adecuada, no es esa habilidad de entender, de reconocer, de manejar correctamente nuestras emociones, ¿sí? De una manera significativa, de una manera empática y sobre todo de una manera asertiva. Muy bien. El mismo autor, Goleman, pues menciona que supone el manejo asertivo de estas, ¿no? O sea, de las emociones. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero hay algo muy, muy importante. Quizá en el discurso esto suena muy bonito, ¿no? Suena muy interesante. Y de hecho, todo el mundo quiere pues lograr manejar adecuadamente sus emociones. Pero ya en la praxis mismo, ya en la práctica, a veces nos cuesta. Miren, ¿eh? A veces nos cuesta. He tenido yo pues una grata experiencia, una vasta experiencia de pronto con colaboradores y también con estudiantes, ¿no? de administración que mencionan lo mismo, pues es muy difícil a veces, es muy complicado. No todas las personas logramos, pues, o logran de pronto el tema de la inteligencia emocional. No porque sea algo imposible, no, porque es un trabajo constante, es un trabajo, diríamos, a largo plazo, a gran escala. Se dan cuenta que no puede estar aislado de las demás actividades también. Por eso es que en una siguiente lámina, ya más adelante, vamos a ver pues, que la inteligencia emocional se observa en casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo familiar, en lo financiero, ¿cierto? En lo social, en el trabajo, obviamente, etcétera. Bueno, Goleman, para manejar y gestionar nuestras emociones es necesario fortalecer la inteligencia emocional, querida emoción. La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo? ¿A partir de qué? ¿Qué tipo de insumos? ¿Mm? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Sí? Eso es lo que vamos a vislumbrar ya más adelante. ¿Sí? Bien, bueno, en esta lámina también explico en esta pequeña infografía que el concepto, ¿no? Creo que ya estamos de acuerdo todos en el concepto, habilidad especial de percibir, entender, comprender y controlar los estados emocionales propios y los de los demás. Miren, esto es muy bonito, ¿eh? Este concepto creo que se aterriza más a lo que queremos lograr o queremos buscar en esta presentación. Miren, controlar, primero, controlar, comprender, disculpen, los estados emocionales propios y de los demás. Muy bien, así es que el concepto. La inteligencia emocional también supone dos dimensiones, ¿no? Una inteligencia intrapersonal que deriva del concepto anterior, ¿ve? Propios y de los demás, y una inteligencia interpersonal. Con respecto a lo intrapersonal, bueno, creo que coincidimos todos, es la capacidad de comprenderse uno mismo, es la capacidad de entenderse de uno mismo, apreciar vuestros sentimientos, vuestros temores, vuestras motivaciones, vuestras capacidades también, ¿no? Quizá vuestras oportunidades de liderazgo, ¿cierto? Es conocerse uno mismo, es comprender cómo nos sentimos también. Y lo otro, la inteligencia interpersonal, que de alguna u otra manera tiene que ver con el hecho de comprender, pues obviamente a las otras personas, ¿no? A las otras personas. Y miren lo importante, ¿ve? Hay una sinergia entre lo intrapersonal y lo interpersonal, una sinergia constructiva, una sinergia que de pronto surge a partir de las relaciones adecuadas, de las relaciones asertivas, ¿no? Del buen clima organizacional dentro de la empresa. Entonces, todo eso tiene que ver con inteligencia emocional.
todos esos aspectos que venimos de pronto explicando en esta presentación, en esta breve presentación, tiene que ver con el hecho de gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y eso es que nosotros deberíamos lograr, ¿no? Y como gerentes, ¿no? Dentro ya de las habilidades gerenciales, creemos que es sumamente importante. Muy bien. 6 habilidades importantes, ¿no? Que denota la correcta gestión de las emociones como personas, como colaboradores y dentro de la empresa. ¿Sí? Y yo creo que acá vamos a ver algunos conceptos que quizá también conocías, ¿no? Y que sin embargo, pues es bueno un poco refrescar o recordar esto de las emociones. Primero, bueno, conocimiento de uno mismo. Conocimiento de uno mismo, ¿sí? Alguien decía, no hay mejor persona o nadie me conoce mejor que yo mismo, obviamente. Pero a veces, y eso también, haciendo un pequeño paréntesis, a veces pues estas situaciones de estrés o la demasiada preocupación por cuestiones quizás en tanto económicas o la estabilidad hace que no le demos una mirada a nosotros mismos, ¿sí? No nos sentemos de pronto, hagamos un paréntesis a todas nuestras actividades y verificar cómo estoy yo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron mis sueños? ¿Cuáles fueron mis metas de pronto? ¿No? O si quizás mi plan de vida, ¿no? Que se habla mucho en los estudios básicos de administración, el plan de vida o el proyecto de vida, si mi proyecto de vida realmente se está cumpliendo o no. Obviamente que por todo esto de la pandemia, creo que hay un stand-by impresionante, ¿no? Que se va a extender por mucho tiempo, creemos, ¿no? Pero ¿cuánto es que esto me está afectando? ¿Sí? Admitir quizá que tengo esa necesidad, admitir de pronto que tengo esa emoción y no reprimirla. Eso es el conocimiento de uno mismo. Creemos que es la primera habilidad importante para gestionar adecuadamente las emociones. Conocernos a uno mismo, conocer nuestras necesidades, conocer de pronto que necesitamos ayuda también, que es un aspecto importante. ¿Sí? Dentro de la empresa, dentro de la organización, un colaborador que necesita ayuda, ¿sí? Creemos que, bueno, y obviamente pues tenemos que brindar la ayuda adecuada, creemos que tendrá mejores resultados pues si es atendido en ese aspecto, ¿no? Pero obviamente ustedes saben pues que no hay peor, disculpen esta analogía, ¿ya? Pero no hay peor enfermo que el que no quiera o no se deja ayudar, ¿no? Sí. Bien. Lo otro tiene que ver con el autocontrol, estimados participantes, ¿no? El autocontrol. Por eso es que a veces las reacciones demasiado impetuosas, ¿no? Ante un estímulo hacen que después nos arrepintamos también con el comportamiento, con la actitud que vamos a demostrar. Y eso se ha visto mucho. Y nuestras relaciones interpersonales se ven afectadas, ¿sí? Porque la otra persona a veces como ¿no? comentarios como, ¿sabes qué? Te desconozco, ¿por qué te comportaste así? Y luego uno se pone a pensar y dice, sí, es cierto, porque lo hice. ¿Mm? O cuando trabajo bajo presión dentro de la empresa, ¿no? Y ya genero cierto conflicto con mi colega o con mi compañero de la empresa y luego nos terminamos arrepintiendo, ¿no? En fin, entonces por eso es importante el autocontrol. ¿Sí? Creemos que el hecho de respirar, detenernos un momento, detenernos, analizar en silencio quizá, y ver si este comportamiento, esta actitud que he hecho, que he demostrado es lo más correcto, ¿no? Y eso es el autocontrol. ¿Sí? Que es de hecho demanda todo un trabajo pues, importante. La automotivación, estimados participantes, que también es otra situación, es otra habilidad importante, ¿no? Aquí, pues, en CAMEX ha hablado también en otras charlas de esto de la motivación, de la automotivación también. Y yo simplemente quiero resumir este concepto de la automotivación con lo siguiente. No hay un camino, no hay una receta mágica. Si realmente quieres salir adelante, si realmente quieres superar esta situación, quizás de las emociones, tienes que hacerlo tú mismo, tienes que automotivarte, ¿sí? Podrán ayudarte, podrán de pronto brindarte consejos, brindarte algún tipo de ayuda, pero creemos que el camino o la panacea de pronto para lograr una correcta gestión de las emociones es que uno mismo empiece trabajando, ¿ok? Empiece de pronto obrando en esto, ¿no? De las emociones, ¿sí? Uno mismo, creo yo que es una receta muy importante también. La actitud empática y social supone pues el hecho de comprender, como ya dijimos, ¿no? Comprender a nuestro prójimo, comprender a los colaboradores, comprender a las personas también que son parte de la empresa, y también el tema de la autoconfianza, ¿no? Cuánto es que me valoro,
cuánta confianza, cuál es el respaldo que me tengo yo mismo también ante una actitud. Eso también es una habilidad importante para gestionar adecuadamente las emociones, ¿sí? La autoconfianza también supone la seguridad. Claro, la seguridad que tengo yo o la seguridad que puedo demostrar para la realización de un trabajo, para la realización quizá de algún tipo de proyecto u objetivo, ¿sí? Y por último, la actitud positiva, ¿no? Que es el ingrediente, creo yo, más importante también para realizar pues adecuadamente la gestión de las emociones, ¿no? Una actitud positiva. Siempre pensar en positivo, ¿no? Ya te dije, en el discurso suena muy bonito esto, pero no hay de otra, pues, no hay de otra. Pensar en positivo, motivarnos, ordenar y organizar también, pues, nuestras emociones a los diferentes estímulos que vamos atravesando, ¿sí? Muy bien. Bien, bueno, ya para finalizar quizás estas conversaciones que vamos a tener, ¿no? Y pasar de pronto a la ronda de consultas. Acuérdense que en esta presentación solo me estoy abocando a la definición, al concepto, ¿no? De las emociones, al concepto de inteligencia emocional. Ya en unas exposiciones más adelante compartiremos algunas estrategias, algunos tips, ¿no? Algunos insumos, algunas herramientas. Dentro del ámbito de la psicología existen muchas herramientas, un poco para conocer también otras emociones, ¿sí? Pero como dije hace algunos minutos, mm, primero es reconocer o tener la idea o tener la noción de que necesitamos ayuda, obviamente, ¿no? Si es que experimentamos una situación desafiante. Muy bien. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? A ver, ¿cuál es de pronto la trascendencia que tiene el hecho de ser inteligentes emocionalmente dentro de nuestro contexto, dentro de nuestras vivencias, dentro de nuestra vida? Lo primero, nos sirve para tomar conciencia de nuestras emociones. Creo yo que esa es la parte fundamental que resume y la parte que hemos estado ahí coincidiendo y redundando mucho en ese concepto. Tomar conciencia de nuestras emociones, ¿sí? Y segundo, pues comprender los sentimientos de los demás. Y acá hablamos de la empatía, ¿no? Que lo dijimos también hace unos minutos. Eh, lo otro, nos sirve, estimados participantes, para tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Ujú. ¿Se dan cuenta? El hecho de tener una inteligencia emocional también nos sirve para un poco tratar de sobrellevar esto, de las presiones y frustraciones que soportamos o que tenemos o que experimentamos también dentro del trabajo. Claro que sí, miren, ¿ah? Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, ¿no? El hecho de tener una inteligencia emocional adecuada, pues nos ayuda obviamente a fortalecer la capacidad de trabajo en equipo. Que, miren, yo les comento algo. En una experiencia de capacitación que tuvimos hace algunos meses, obviamente antes del estado de emergencia, de la pandemia, hicimos el trabajo en equipo, ¿no? O hablamos bastante del trabajo en equipo. Y uno de los participantes, ¿no? Que se notaba, pues, con algunos años de experiencia dentro de esta empresa, dentro de esta organización, nos decía lo siguiente. A veces el trabajo en equipo, en el discurso suena muy bonito, suena muy interesante, pero miren, qué tan difícil cuesta o qué tan difícil a veces es el hecho de tomar decisiones en equipo. Claro, se supone que trabajar en equipo es muy interesante, muy productivo. Sí, pero llegar a ciertas conclusiones, llegar de pronto a ciertos aspectos de decidir, ¿no? De decisión, decisivos, ¿no? A veces es un poco complicado. ¿Por qué motivos? Porque cada persona del equipo, cada sujeto de pronto que conforman ese grupo, ese equipo de trabajo, pues tiene diferentes perspectivas, diferentes modos de pensar, ¿no? Y bueno, obviamente también diferentes formas de cómo gestionar sus emociones. Así es que de alguna u otra manera, esto de trabajar en equipo, pues guarda estrecha relación con la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda un poco a acentuar esa capacidad de trabajar en equipo, entender, llegar a consensos, la resolución de los conflictos también, que es un aspecto importante que nos ayuda o que de pronto logra el hecho de manejar adecuadamente nuestras emociones. Bien, lo otro tiene que ver con adoptar una actitud empática, ¿no? Y sobre todo social, que nos brindará, en este caso, mayores posibilidades de desarrollo personal. Claro que sí, ¿no? Nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Muy bien. También nos ayuda o nos sirve para tomar decisiones adecuadas dentro de la organización. Claro que sí.
Miren, ¿ve? Tomar decisiones adecuadas dentro de la organización, decisiones que de alguna manera pues nos involucren a todos y satisfagan la necesidad de, prácticamente de la empresa, ¿no? O que se genere de pronto la visión multitudinaria de la empresa. Y sobre todo nos ayudará pues a gestionar conflictos de manera asertiva. Miren, ¿ve? Cuando hablamos de trabajo en equipo, acá en unos 3 viñetas arriba, también tendríamos que hablar un poco de la gestión de los conflictos de manera asertiva. Gestionar conflictos, estimados participantes, ¿no? O buscar una decisión, o buscar de pronto un punto medio, no sé, un punto concordante, ¿no? A veces suele ser un poco complicado, ¿no? Suele ser muy difícil. Pero bien, pero tenemos que intentar, ¿no? Eso es parte de la inteligencia emocional. Y bueno, y también pues la correcta gestión de nuestras emociones, la gestión, en este caso la inteligencia emocional, pues supone también o nos ayuda a gozar de una buena salud mental y física. Y física. Por eso al inicio de mi discurso hablaba yo de las situaciones psicosomáticas, ¿no? Mental y física, claro que sí. Entonces, participantes, estos son quizás algunos alcances, ¿no? Algunos alcances que he querido brindar con respecto al tema de la gestión o de la inteligencia emocional. Bien, ya para cerrar estas últimas láminas, ¿no? Y pasar a la parte de preguntas, ¿en qué ámbitos de nuestra vida se manifiesta la inteligencia emocional? Y nuevamente citamos a Goleman, ¿no? Que obviamente pues en su libro habla mucho de esto. Él menciona que básicamente la inteligencia emocional se vislumbra en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en la familia, en las relaciones amorosas también, en las relaciones amicales, miren, ¿se dan cuenta? En el trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra economía, de pronto familiar también, ahí también se manifiesta la inteligencia emocional, en las relaciones de trabajo, obviamente, ¿sí? En la organización misma, en el clima organizacional, en la cultura organizacional también, que es otro concepto muy importante que tiene que ver con el tema de inteligencia emocional. Entonces, en síntesis, estimados participantes, la inteligencia emocional, la gestión de nuestras emociones, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, ¿sí? Lo que se quiere, o lo que de pronto Goleman también estipulaba en su libro, ¿no? Es que tratemos de lograr ese nivel de inteligencia emocional. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, pero como dijimos hace unos minutos, pues no existe otro camino. El único camino es intentarlo. El único camino es darnos cuenta, ¿ok? Darnos cuenta de que la correcta gestión de nuestras emociones nos va a traer satisfacciones muy importantes y muy trascendentes más adelante, ¿sí? Pero obviamente si nos dejamos influenciar por nuestras emociones o de pronto manifestamos actitudes un tanto negativas ante una emoción, pues yo creo que la analogía es diferente, pues no, no traerá buenos resultados, obviamente. Entonces, miren, es importante este aspecto. Muy bien. Ya para concluir esta presentación un tanto teórica de las emociones, ¿no? De la gestión de emociones en el curso de habilidades gerenciales, ¿no? Vamos a citar algunas conclusiones, ¿no? Algunos aspectos ya finales de esta conversación, de este discurso que hemos tenido con ustedes, ¿no? Y estoy pues a la espera de vuestros comentarios también dentro de Facebook. Lo primero, es importante dar una mirada a las necesidades emocionales de nuestros colaboradores, ¿sí? Citamos eso como conclusión general. Es importante, estimado gerente, estimados emprendedores, ¿no? Los que estamos ahí emprendiendo un negocio, una idea de negocio, de pronto estamos emprendiendo un proyecto, es importante dar una mirada a las necesidades emocionales de nuestros colaboradores. Dije hace algunas láminas, es muy difícil que los colaboradores te mencionen, quizá por tantos factores de vergüenza, temor, miedo, qué sé yo, lo que les esté sucediendo, quizás por paradigmas un tanto ya demasiado, no sé, enraizados, ¿no? Pero sí se va a manifestar esto de las necesidades emocionales, estos problemas emocionales, en los aspectos. Primero, en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En las actitudes, en lo lingüístico, en lo no lingüístico, ¿sí? En las actitudes, de pronto en el manejo proxémico de mi lenguaje, de mi lenguaje corporal también, ahí también se manifiestan las emociones. Pues obviamente que una persona podría identificar, no sé si fácil o difícilmente, pues una persona que está experimentando una situación de tristeza,
Se dan cuenta, algunas personas pues sí saben manejar muy bien y no lo demuestran. Pero miren, darle una mirada, ¿no? A esas necesidades emocionales de nuestros colaboradores. Lo otro, y ya como conclusión, es que la inteligencia emocional es entonces una manera adecuada de gestionar nuestras emociones dentro de la organización. Claro que sí, dentro de nuestra organización. Por eso te decía yo al inicio que no existe una estrategia muy importante, una estrategia vital dentro de la organización es que miremos un poco el recurso humano, ¿no? Las emociones se pueden manejar, sí, estamos de acuerdo en ello, sí, sí, se pueden manejar las emociones. Existen estrategias, claro que sí, que nos permiten lograr el manejo de las mismas. Quizá no en un 100%, pero por lo menos la psicología organizacional, la psicología clínica también, pues, tiene alguna serie de herramientas o estrategias que nos ayudan un poco a manejar, a gestionar nuestras emociones. Quizá en otras presentaciones más adelante vamos a conversar de algunas estrategias puntuales que nos ayudan, pues, un poco a gestionar esto, pero más o menos te voy adelantando. La literatura de la psicología con respecto a las emociones manifiesta, por ejemplo, el tema de pequeños proyectos, reuniones, no sé, no sé algunos eventos de pronto recreacionales que dentro de la organización se pueda realizar, algunos eventos de camaradería también que son muy importantes. De hecho, ahora por la situación de pandemia va a ser un poco difícil adaptar todo esto, ¿no? Porque las formas de saludo, las formas de relacionarnos también han cambiado, ¿no? Ahora el distanciamiento social es una forma de comunicarnos, ¿no? Ya no está, pues ya no existe pues el contacto cercano con mi colaborador, con mi compañero. Pero miren, ahora nos enfrentamos a un reto. Y también dentro de ese reto hablamos de inteligencia emocional. ¿Cómo nos adecuamos ahora a esta nueva necesidad? ¿Sí? Entonces hay estrategias que nos van a ayudar bastante. Y por último, la presión, la fiscalización, el autoritarismo, miren, son factores que pueden afectar emocionalmente a los colaboradores y por ende a la organización misma. Creo yo que acá no hay mucho misterio, no hay mucha ciencia, creo que todo esto es totalmente cierto, ¿sí? Muy bien. Muy bien, estimados participantes, entonces no sé si habrá alguna consulta. Aquí estoy dejando en la lámina que también puedes descargar el material una serie de insumos, ¿no? que sirvieron pues para realizar esta presentación, esta pequeña ponencia. Y estos insumos pues suponen el acopio, ¿no? de muchos trabajos de investigación también que creemos pues que es sumamente importante. Así es que revisa, aquí hay un par de libros, ya ahí están, que podemos citar y justamente uno de estos enlaces nos lleva al libro, por ejemplo, de Michael Porter, ¿no? que quizá ya conozcas este texto, pero también te va a servir pues para un poco ver esto de las emociones y también un poco de la estrategia competitiva misma, ¿no? Así es que esperemos que sea pues de vuestro agrado también esta presentación. Muy bien, bueno, culminada pues la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo algunas dudas, ¿no? O algunas preguntas de pronto referidas al concepto. Recordemos que en esta pequeña conversación que hemos tenido solo me aboqué a el concepto de gestión de emociones, ¿no? A la definición dentro del curso de habilidades gerenciales en este módulo. Los siguientes temas ya estaremos conversando un poco sobre algunas estrategias específicas, compartiendo de pronto algunos resultados eh, o experiencias de empresas también, pues, que al cual nosotros hemos tenido acceso y al cual hemos capacitado también. Bien, estoy no sé, pues, para resolver algunas consultas, algunos insumos. Ok, nos consultaban acá, por ejemplo, con respecto a los contactos, ¿no? Bueno, ahí están los contactos, ¿no? De mi persona, quizás para poder apoyarles. Tenemos una vasta bibliografía sobre el tema de atención al cliente, administración, gestión de emociones también, y con total confianza, pues, nos escriben a los correos que figuran ahí en la lámina. Ahí está también el número del WhatsApp también para quizás una consulta ahí un poco más directa. Y con total confianza, estimados participantes, ya pues compartiremos algunos insumos, algunos materiales referidos pues al tema de gestión de las emociones. Simplemente quiero cerrar ya con esa reflexión. Me parece que no hay consultas. A ver. Ok. Bueno. Ok, me parece que no hay consulta referente al tema, pero quiero cerrar yo con esta pequeña reflexión, que es la siguiente.
Miren, todo esto que venimos atravesando emocionalmente nos está afectando a todos. Partamos por ese concepto, ¿sí? Es importante que usted, estimado gerente, estimado emprendedor, estimado que asumes de pronto un alto cargo dentro de la empresa, es importante que miremos a tus colaboradores, que miremos a las personas que de pronto hacen posible tu organización, tu empresa, ¿sí? Porque ahí, miren, ahí encontraremos quizás el resultado positivo y la respuesta quizás al concepto de emprendimiento, al concepto de una gestión empresarial adecuada, significativa, bueno, que es lo que nosotros queremos lograr como empresarios, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por estos minutos que hemos compartido juntos. Gracias por este espacio también que se nos brinda aquí en la institución, en CAMEX, ¿no? Y CAMEX de alguna u otra manera, pues siempre preocupado por este tipo de proyectos, este tipo de presentaciones que son muy significativos para todos, ¿sí? Muy bien, conmigo será pues hasta una siguiente oportunidad y bueno, muchas gracias por los minutos también pues, que me han regalado para hacer presente esta presentación, ¿sí? Muy bien, permiso con todos, muchas gracias y bueno, bendiciones a todos, ¿ok? Gracias.